Capítulo 13. En 1940, John D. Rockefeller dio una cena para alcohólicos anónimos. Aunque este había permanecido detrás del telón, estaba siguiendo el progreso de AA con real interés. Willard Richardson, ahora tío Dick para Bew, anunció la propuesta de la cena en una junta de depositarios. Bew estaba entusiasmado y otra vez empezó a pensar en millones. Supuso, no sin razón, que el señor Rockefeller había cambiado su manera de pensar y había decidido dar dinero a alcohólicos anónimos. La lista de los invitados, afirmó, era una verdadera constelación de los prominentes y ricos de Nueva York. Cualquiera podía ver que su valor financiero total podría ser fácilmente de $1.000 millones. La cena se efectuó el 8 de febrero, en el exclusivo Club Union de Manhattan. De las 400 personas prominentes e influyentes, invitadas, aceptaron 75. Al irse reuniendo los invitados, antes de la cena, tenían una expresión de perplejidad, atribuible, según decidió Bew, al hecho de que no podían definir exactamente qué era Alcohólicos Anónimos. Con su previsión característica, Bew había planeado que un AA estuviera en cada mesa, como lo había esperado. Hubo muchas preguntas y algunas de nuestras respuestas divirtieron a los notables. En una mesa se sentó nuestro héroe Morgan, tan impecablemente vestido como el del anuncio de cuellos para camisa. Un banquero de pelo gris le preguntó, señor R. ¿En qué institución está usted? Morgan sonrió burlonamente y respondió, bueno, señor, por el momento no estoy con ninguna institución. Sin embargo, hace 9 meses era un paciente en el manicomio de Greystone. El doctor Bob vino desde Akron trayendo con él a Paul S. y Clarence S. Estaba allí el doctor Rousseau Blaisdell del Hospital Estatal de Rockland, al igual que el doctor Silkworth. El doctor Harry Emerson Fosdick habló a favor de AA en representación de la religión, y el Dr. Foster Kennedy lo hizo por la profesión médica. Tanto Bew como el Dr. Bob narraron sus isotiras personales. A causa de que John D. Rockefeller se había puesto súbitamente enfermo, coordinó los procedimientos su hijo Nelson, que entonces tenía solo 31 años. Bew recordó que el menú fue pichón en pan tostado. Al ir pasando la noche, fue evidente que los reunidos estaban profundamente impresionados por lo que estaban oyendo. Ascendieron a gran altura la esperanza y la experiencia de Bew. Al observar las caras de los invitados, era evidente que habíamos captado su interés y comprensión. La gran influencia y la gran riqueza pronto estarían a nuestra disposición. La fatiga y la preocupación iban a ser cosa del pasado. Sin aliento, esperamos el momento culminante, el asunto del dinero. Nelson Rockefeller nos compartió. Caballeros, todos ustedes pueden ver que este es un trabajo de buena voluntad. Su fuerza reside en el hecho de que un miembro lleva el buen mensaje al siguiente, sin pensar para nada en ingresos económicos ni recompensa. Por lo tanto, creemos que Alcohólicos Anónimos debe mantenerse a sí misma, en lo que se refiere al dinero. Solo necesita nuestra buena voluntad. A consecuencia de esto, los invitados aplaudieron con vehemencia y después de apretones de mano cordiales y adioses en todos lados, todo lo que valía $1.000 millones, salió con ellos por la puerta. Una vez más, no recibió ningún millón y una vez más se desvanecieron las esperanzas de Bew de expansión. La fraternidad sí recibió algún dinero como resultado de la cena y llegó. De la manera siguiente, el señor Rockefeller compró 400 ejemplares del libro grande y le mandó uno de ellos a cada uno de los invitados, junto con la transcripción de las pláticas efectuadas en la cena, además de una carta personal en la que reiteraba su convicción de que, en caso de tener éxito, finalmente debería mantenerse a sí misma, pero sugería que podría admitirse un poco de ayuda, temporalmente, hasta que el movimiento se estableciera con mayor solidez, y que por la presente, él estaba donando a la causa $1.000. Debido a que el señor Rockefeller había comprado sus 400 ejemplares del libro grande a $1 cada uno con $2.50 de descuento del precio original menos. De hecho, los $1.000 equivalían al descuento que había recibido. Quedando establecido así el tono y el precedente para las contribuciones, Rockefeller consistió entonces a la requisición de la Fundación Alcohólica para que le diera permiso de solicitar dinero a los invitados a la cena, de una manera independiente. Estas solicitudes, que se repartían anualmente durante los 4 años siguientes, trajeron $2.000 adicionales. En parte, el dinero se utilizó para dar a Bew y al Dr. Bob una ayuda semanal de $30 a cada uno. Conocí millones, Rockefeller sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bew pronto iba a saber que el nombre de Rockefeller añadía lustre a todo aquello con lo que estaba conectado.
El multimillonario no había permitido que la prensa estuviera presente en la cena. Comprensible, afirmó View. Y alguno de nosotros se hubiera presentado borracho, todo el asunto podría haberse derrumbado ignominiosamente. Pero, cuando terminó y quedó en claro que había sido un éxito, fue puesta en contacto con la empresa que se ocupaba de las relaciones públicas de Rockefeller y juntas hicieron el borrador de una declaración a la prensa. La publicidad resultante fue favorable y se difundió ampliamente. A pesar de algún sensacionalismo y periodismo de tabloide, en un encabezado, se leía, John D. Rockefeller cena con borrachos, empezaron a llegar más solicitudes de ayuda, y más pedidos de libro a la oficina de la fundación. La cena también dio ímpetus a los depositarios, que ahora empezaron a proporcionar más dirección a los asuntos públicos y de negocios de la fraternidad. El consejo era más numeroso, ya que incluía a 3 depositarios alcohólicos y 4 no alcohólicos. Con objeto de proteger a la fundación del suceso, poco probable, de que a un tiempo, se emborracharan repentinamente todos los depositarios alcohólicos, a los miembros no alcohólicos se les dio una mayoría de votantes en el consejo. View aprobó este arreglo. En realidad es probable que fuera él quien lo propuso inicialmente, irónico a la luz de que esta misma proporción, cuando algunos años después propuso que se cambiara, iba a ser la fuente de prolongados y a veces amargos altercados, tanto entre los depositarios como entre los miembros en general. El 16 de marzo de 1940, un mes después de la cena de Rockefeller, la Works Publishing cambió sus oficinas de Newark al 30 de Vesey Street, en la parte sur de Manhattan. La cena de Rockefeller solo mejoró ligeramente sus precarias finanzas, así que era una aventura en la que no se podían predecir los resultados. Este cambio le dio a Alcohólicos Anónimos por primera vez una oficina propia. En este cambio se arrojaron a la basura muchas cosas, probablemente entre estas estaban los borradores de los 12 pasos y el resto del capítulo 5 del libro grande, que se escribió ahí. El equipo total de la oficina se había ido, no asistió a la cena de Rockefeller, consistía de View, Ruth y la nueva ayudante de esta, Lorraine Graham, también una no alcohólica, que había empezado a trabajar en la oficina de Newark un mes antes del cambio a Manhattan. Para compensar a Lorraine por el cambio, ya que creía que trabajaría en New Jersey, le subieron el salario de 12 a 15 dólares a la semana. Ahora que el libro grande se estaba empezando a vender, algunos de los suscriptores demandaron una participación de las utilidades. Había 49 suscriptores, View y Ann tenían una tercera parte cada uno y Ruth también había recibido acciones en lugar de su paga. A principios de 1940, View los depositarios decidieron que el libro debía pertenecer a Alcohólicos Anónimos, no a los individuos que habían suscrito las acciones. Por medio de la emisión de algunas acciones preferentes y de obtener un préstamo de los asociados de Rockefeller, fueron capaces de recuperar las acciones que debían, pagándolas a un valor a la par, de 25 dólares por acción. A la mayor parte de los accionistas, les encantó salir a mano, incluso unos donaron todo o parte del dinero a la Fundación Alcohólica. Pero Ann resistió todas las súplicas para regresar su tercera parte de 200 acciones de la Works Publishing a la Fundación. Un día, completamente en bancarrota y muy tembloroso, se presentó en la oficina de Vesey Street, refirió View. Hizo notar que la mayor parte del mobiliario de nuestra oficina todavía le pertenecía, en particular el enorme escritorio y el ostentoso sillón. Eso le dio a View una idea. Le propuso que la fundación le compraría los muebles en 200 dólares si Ann endosaba sus acciones de Work Publishing. Después de insistir algunas veces, por último Ann consintió y firmó los papeles necesarios. Pero resintió que View lo persuadiera de endosar sus acciones. Para empeorar las cosas, no fue en poco tiempo, después de este encuentro, cuando a View se le concedió un derecho de autor sobre el libro, similar al que ya se había votado para el Dr. Bob. En tanto que el derecho de autor, al principio fue muy modesto, finalmente llegó a ser importante y, tanto a View como a Lois, les proporcionó un ingreso para toda la vida. El hijo de Ann dijo que éste sintió que se le había tratado injustamente y que pensó que View había hecho un trato con la fundación que lo excluía de cualquier futura participación en las utilidades del libro. Lo que nubla todo el asunto es el hecho de que, al beber, Ann había puesto un muro entre él y muchos de los miembros que finalmente apoyaron los derechos de autor para View. En la primavera de 1940 llegó una sucesión de acontecimientos que fue desconcertante para todos. En mayo, en la primera ruptura de anonimato a nivel nacional, Riley H., catcher de los Indios de Cleveland, acababa de recibirle a Bob Feller un juego que lanzó sin hit, reveló que había estado sobrio en AA durante un año. La historia, cuando lo rompió, fue presentada en las páginas deportivas de los periódicos de EUA, a causa de que sus borracheras eran un asunto del dominio público. Se le
Llamaba Roy el alegrón y casi habían arruinado su carrera, su sobriedad fue una gran noticia. Cuando apareció la historia completa, con nombres y fotografías, le proporcionó a Alcohólicos Anónimos el primer reto, a nivel nacional, a su todavía en evolución, principio del anonimato, que surgía lentamente. A Bill se le presentó un profundo dilema. ¿Qué actitud debería asumir? El dilema era en particular profundo, porque la publicidad resultante atrajo muchísimos, a la fraternidad, y también le dio la exposición pública que necesitaba. Tener en las filas de AA una figura nacional como Roy H. Y que éste la alabara públicamente, fue un rechazo publicitario tremendo. Sin embargo, no estaba en contradicción directa con los principios de la fraternidad. Lo que sigue a continuación es la versión de Bill de lo que sucedió. Hace años, un notable jugador de béisbol dejó de beber mediante AA. A causa de que su regreso fue tan espectacular, obtuvo una tremenda ovación, pero sale en la prensa y Alcohólicos Anónimos obtuvo gran parte del crédito. Su nombre completo y sus fotografías, como un miembro de AA, fueron vistas por millones de aficionados. Temporalmente, eso no es. Hizo mucho bien porque los alcohólicos llegaron por bandadas, esto nos encantó. Fue en especial emocionante porque me dio ideas. Pronto estaba en marcha, manejando felizmente entrevistas y fotografías personales. Para mi deleite, me di cuenta de que yo podía aparecer en las primeras páginas, tal como él había podido. Además, él no podía seguir el paso de su publicidad, mientras que yo sí podía, solo. Necesitaba seguir viajando y hablar, los grupos locales de AA y la prensa hacían el resto. Me asombré cuando recientemente miré esos viejos recortes de periódico. Durante 2 o 3 años supongo que fui el rompedor número 1 del anonimato de AA. En esa época, parecía que era lo que había de hacerse. Sintiéndome justificado, me lo tragué. ¿Qué impacto tuve cuando leí esos desplegados a 2 columnas, acerca de Bio el agente de bolsa, con el nombre completo y la fotografía? El individuo que estaba salvando borrachos por millares. Sin embargo, otras fuentes indicaron que Bio viajó poco en esa época. El diario de Lois de 1940 muestra que, con excepción de un viaje a Washington y Baltimore en abril, permaneció dentro del área nueva York, New Jersey. La explicación de la discrepancia en estas historias puede residir en Bio mismo. Si esto es así, revela una faceta atractiva, importante, de la personalidad de Bio. Cuando narró esta historia achacándosela a sí mismo, lo hizo en sentido figurado, en metáfora, en vez de relatar los acontecimientos como en realidad sucedieron. En ese tiempo, no llegó a ser el rompedor número 1 del anonimato de AA. Los que hizo llegaron 2 años después, no precisamente a continuación de la publicidad de Roy H., en mayo de 1940, pero es probable que Bill nunca dejara pasar por alto la oportunidad de decir una parábola cuando pensaba que podría hacer algún bien, y nunca temió utilizarse a sí mismo como un ejemplo negativo, algo que nunca haría con ningún otro, cuando podía insistir en un principio o destacarlo, no siendo nunca reacio a ampliar un hecho por el bien del énfasis. Lo más probable es que combinara estos dos incidentes, la ruptura del anonimato de Roy H. y posteriormente la suya, para ilustrar cómo las emociones humanas despreciables, tales como la competitividad y la envidia, pueden ser disfrazadas como motivos de altruismo y de deseo por el mayor bien. También pudo haber estado tentado a hacer lo que manifestó haber hecho. La ruptura del anonimato de Roy pudo haber levantado los viejos sentimientos de competencia y envidia de Bill, pero la verdad es que no actuó de auserdo a esos sentimientos. Se podría escribir un libro entero acerca del período 1939-1941, cuando A. estuvo en los años que formaron su carácter. Un suceso importante en 1940 fue la adquisición por la fraternidad de un centro para las juntas, el primero que fue de ella, la Casa Club de la calle 24. Los miembros de Nueva York cada vez estaban más inquietos y descontentos con todos los cambios de lugar para sus juntas. En febrero de 1940, Bert T., el del establecimiento de sastrería, y Yora C.C., en cuyo chalet de Green Pond, Bill y Lois se hospedaban con frecuencia, descubrieron y garantizaron la renta de una pequeña y extraordinaria construcción en el 334 de la calle 24 y este. Del diario de Lois, el 11 de junio de 1940, solía ser una caballeriza, así que está ubicado atrás respecto a la línea de la calle, y se entra por un pasillo cubierto que tiene una puerta a la calle. Llegó a ser el club de ilustradores, así que es muy atractivo. En el piso de abajo hay un gran salón, con chimenea y sus paredes revestidas de pino nudoso, y la cocina. En el de arriba hay otro salón grande con tragaluces, y 2 dormitorios pequeños y 2 baños.
La renta es de $75 al mes, que con el gas, la luz y los extras es probable que llegue a $100. Otro punto de vista subraya el ambiente de vida, en la casa club de la calle 24. Era como Clinton Street en 1935, solo que más que eso. Siempre había visitantes, gente que en su coche, venía desde Westchester o Connecticut, revueltos con alcohólicos de las ciudades perdidas, que venían del Ejército de Salvación, situado calle abajo, o gente de fuera de la ciudad, lejos de la seguridad de sus grupos, que en esta necesitaban la que les proporcionaba este loco y sólido oasis. Probablemente eran hombres y mujeres de todos los peldaños de la escala social, que es concebible que nunca habían bebido juntos, nunca hubieran ido a los mismos bares, y que, a pesar de todo, estaban en un salón, ayudándose el uno al otro a mantenerse sobrios. A cualquier hora en que Bill llegaba por ahí, había la sensación de ser una junta, en cierto sentido todos eran miembros de un club exclusivo y solo ellos comprendían qué derechos habían tenido que pagar para estar ahí. El 4 de noviembre de 1940, Bill y Lois se mudaron a uno de los dormitorios de arriba de la casa club. A esta Habitaicon le llamarían su hogar durante los 5 meses siguientes. Lois, con la combinaicon acostumbrada de su domesticidad, inventiva y capacidad para hacer limonadas sin limones, aumentó el tamaño aparente del pequeño cuarto. Quitando todos los estantes innecesarios, pintando las paredes de blanco con detalles en rojo. Se confeccionó un tocador con una caja de naranjas vacía. A donde quiera que se cambiaban Bill y Lois, ella mejoraba su ambiente a base de imaginación. También tenía talento para mejorar la ropa, rehaciéndola, poniéndola a la moda, tiñéndola y cosiéndole un adorno para ser más atractiva o que quedara mejor. En aquellos años de extrema necesidad de los Wilson, con frecuencia la gente le daba ropa que ella adaptaba hasta que les quedaba bien y de acuerdo a la moda. Algunos apuntes característicos de su diario de ese período. Hice un sombrero que fuera con mi vestido, bello, usando plumas de faisán que me dio Ken, remendé y puse un bolsillo en unos pantalones. Para Tom, intenté arreglar el cuello de piel de uno de los abrigos negros que me dieron, terminé de bordar las medias para Muriel. Cosí para Barb después de la comida, hice un sombrero que fuera con mi vestido, azul marino, lo usé, compré algunas cosas en Macy's, luego regresé a casa e hice una falda para Ruth J. Para que se la lleve a Florida si se va el próximo fin de semana, rehice un abrigo de seda ahí. Después intenté teñirlo, tuve que teñir otra vez mi abrigo, Francis C. Le dio un traje a Beau. Para Beau estos fueron días atormentadores, aumentarían sus esperanzas solo para ser defraudadas. Todavía no tenía su propio hogar, no tenía trabajo, el libro grande no se vendía, no estaba obteniendo la amplia publicidad que necesitaba con desesperación, los de Rockefeller no daban señales de vida, aunque estaba bebiendo. Beau estaba frustrado, impaciente, inquieto, insatisfecho y deprimido. Incluso, algunos lo describen como atravesando por una borrachera seca, en otras palabras, tenía todos los síntomas de estar borracho, excepto el alcohol. Lo que sucedió a continuación fue inesperado e imprevisto. Si a Beau se le hubiera preguntado qué lo podría haber hecho sentirse mejor, difícilmente se le hubiera ocurrido el nombre del regalo que le llegó, aparentemente por casualidad. En una noche fría y lluviosa de finales de 1940, en lo profundo del invierno del descontento de Beau. Estaba en nuestro pequeño club de Nueva York, el primero que haya abierto sus puertas. Me encontraba arriba recostado y solo, excepto por la compañía del viejo Tom M., que hacía el café abajo. Lois estaba afuera en algún lugar y yo estaba sufriendo un ataque imaginario de úlcera, de los cuales solía tener muchos, sentía lástima de mí mismo. Era una noche más bien dura, afuera caía aguanieve y el viejo Tom, un irlandés muy rudo, llegó arriba y dijo, Beau, odio molestarte, pero aquí está un vagabundo de San Luis. El padre Edward Dowling se presentó saliendo de la lluvia una noche, iniciando un apadrinamiento espiritual que duró 20 años. Bueno, eran las 10 de la noche y le dije, no. Otro MAS no. Bueno, hazlo pasar. Así fue que escuché un subir doloroso por las escaleras y me dije, este realmente viene mal. Finalmente se paró en la puerta de mi pequeño dormitorio un personaje lisiado, con un abrigo que le tapaba todo el cuerpo, recargado en un bastón. Se dobló el cuello y entonces vi lo que era un clérigo. Manifestó, soy el padre Dowling de San Luis, pertenezco a los jesuitas de ahí, y he estado mirando este libro Alcohólicos Anónimos. Así empezó una conversación que duró 20 años. El padre Dowling, el jesuita lisiado de San Luis y editor de La obra de la reina, una publicación católica, afirmó que estaba fascinado por los paralelos que había descubierto entre los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y los ejercicios de San Ignacio, la disciplina espiritual de su orden jesuita. Cuando confesó que no sabía nada de los ejercicios de San Ignacio, el padre Dowling pareció encantado y esto confortó a Beau.
Hablemos acerca de muchas cosas, y mi espíritu continuó en alza y poco después, empecé a darme cuenta de que este hombre irradiaba una gracia que llenaba el cuarto con un sentido de presencia. View había utilizado el mismo término, sentido de presencia, para describir el ambiente de la catedral de Winchester. Esa noche, el padre Ed estuvo compartiendo con View una comprensión espiritual que entonces y después siempre pareció referirse a la condición de View. El autor del quinto paso, posteriormente caracterizaría a esa noche como aquella en que practicó su quinto paso y también como una segunda experiencia de conversión. Se descargó de todos sus pecados y omisiones, de todo lo que yacía pesadamente en su mente y de lo que, hasta entonces, no había encontrado la forma de hablar. Esta comunicación extraordinaria, esta apertura en el compartimiento, iba a ser vital para View. El apadrinamiento espiritual del padre Ed duraría, crecería y sería fomentado por correspondencia y una profunda amistad que duraría los 2 siguientes decenios. Los asuntos de este intercambio, aunque entremezclados con asuntos de negocios de la fraternidad del padre Ed, fue uno de los más sólidos apoyos y el responsable de la fundación de AA. En San Luis siempre fueron cuestiones que View continuó considerando toda su vida, sobre la fe y la carencia de ella, acerca de la iglesia y de su papel en los asuntos humanos. Esa noche View habló de sus grandes esperanzas y planes, también respecto a su ira, desesperación y frustraciones en aumento. El jesuita escuchó y citó a Mateo: benditos sean los que padezcan hambre y sed. Señaló que la elección de Dios siempre se distinguía por los anhelos, la intranquilidad y la sed de quien había sido elegido. Con dolor, View preguntó si nunca habría alguna satisfacción. El sacerdote casi le da una cachetada: nunca. Nunca, ninguna. Continuó en un tono amable, describiendo como insatisfacción divina aquello que haría que Wilson continuara hacia adelante, siempre tratando de alcanzar metas inconseguibles, solo que por ese intento conseguiría las metas de Dios ocultas para él. Esta aceptación de que su insatisfacción, que sí misma sed, podrían ser divinas, fue uno de los grandes regalos de Dowling para View Wilson y mediante él, para Alcohólicos Anónimos. Aunque murió en Pennington, Nueva Jersey en 1954, tuvo poca relación con AA durante varios años. Él regresó al programa después por poco tiempo y se volvió a casar con Kathleen. Después de un par de fracasos matrimoniales, Lois atribuye su muerte a la bebida y manifestó el desacuerdo con View, lo cual impedía su regreso a la comunidad. De acuerdo a Dr. Bob y los buenos veteranos, cuando Akron dejó el grupo Oxford, Roy permaneció con T. Henry Williams por un tiempo. Así, cuando la historia de su alcoholismo se inicia en 1940, el crédito de su recuperación lo tenía el grupo Oxford. En ese tiempo, sin embargo, Roy rompió su silencio y reconoció que su sobriedad era gracias a Alcohólicos Anónimos.